buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. Acaban de salir al mercado en España una serie de libros realizados por el arquitecto e ilustrador argentino Pedro Strückel, que con el título de Mira cómo suenan contienen crónicas musicales ilustradas con sus dibujos, por supuesto, es decir, el increíble trabajo de un arquitecto que dibuja música. Precisamente para hablarnos de estos libros y también de su actividad en el mundo de la radio, su Radio Pájaros cumple ahora 100 programas, Pedro Strückel ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal, Jordi? Un gusto estar aquí en este programa. No, es un placer tenerte en línea con nosotros. Ante todo, me gustaría que nos contaras cómo estás viviendo el confinamiento allí en Barcelona, donde ahora te encuentras. Bueno, ahora estamos como viviendo una segunda, ¿no? Como un retroceso en la apertura y es menos dramático, ¿no? Hay menos miedo porque como que ya pasó una experiencia y es un poco más, no sé, más extraño, ¿no? Como no hay los mismos miedos, pero pues hay más incertidumbre porque ya hay un desgaste de tiempo. La COVID-19 rompió para ti el ritmo del primer confinamiento, ¿no, Pedro? Sí, fue como muy fuerte, muy de golpe. De alguna manera todos nos tuvimos que confinar y desde esa comodidad, porque uno estaba en casa con tiempo, con trabajo y con la familia, uno podía especular, ¿no? No sé, ideas de futurismo y de control social y esta situación un poco fantasiosa y cómoda se cortó de golpe porque, bueno, mis suegros se enfermaron, mi compañera tuvo que ir a cuidarlos, después volvió. Cuando ellos quedaron internados, ella se tuvo que confinar en la habitación y eso cambió completamente este juego como un poco cínico, ¿no? Frente al drama en una situación muy directa, ¿no? Es cierto que tenías que dormir en el salón para preservar la cuarentena de tu mujer. Sí, entonces yo empecé a dormir era como un campamento dentro de la habitación, del salón, montaba y desmontaba, ella estaba en la habitación, salía lo mínimo al lavabo, nos comunicábamos por el balcón, por suerte tenemos un balcón que se comunican las ventanas, pero al mismo tiempo el balcón era el espacio de diálogo con los vecinos, que es donde yo vivo, en Sanz, hay mucha gente muy mayor, entonces era una especie de barco extraño y bueno, finalmente todo salió más o menos bien. No es nada fácil. Permíteme, Pedro, que explique a nuestros oyentes y también telespectadores que has nacido en 1974 en la Lanús Oeste, en Buenos Aires, y que en el 99 te decides no solo a cambiar de siglo, sino a cambiar de continente. ¿Qué es lo que te llevó a instalarte en Barcelona, en España? Bueno, yo ya venía, digamos, llevando un desarraigo que era haber nacido en Argentina, pero haber vivido desde muy pequeño en México. Y yo, con el tiempo, porque ya hace 20 años que vivo aquí, creo que fue como una especie de, bueno, si crecer es cambiar de país, pues yo seguiré creciendo y seguiré cambiando de país. De alguna manera creo que armé como un triángulo desde Barcelona, estoy a la misma distancia de México y de Argentina. Y esa equidistancia me ha hecho mucho bien. Creo que ahí encontré como un punto cómodo de vincularme siempre a América Latina, pero desde aquí, ¿no? En alguna de tus biografías cuentas que has nacido en la frontera entre México y Argentina. Me he pasado la mañana buscándola. Existe. Claro, yo pienso que la idea de frontera la tenemos como muy limitada cuando nos movíamos solo por la tierra caminando, ¿no? Y entonces cruzábamos los países uno tras otro y era lógico que los países que estaban al lado tuvieran frontera, pero desde que vamos en avión o en barco, existen comunidades alemanas en Bolivia que de alguna manera son una frontera entre la Selva Negra y el Amazonas. Se han acabado casi las fronteras, al menos gracias a la mundialización. Pedro, Frank Zappa decía que hablar de música es como bailar de arquitectura. Tú que eres arquitecto, cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a dibujar música?
Bueno, esa frase de Zappa la rescatan muchos periodistas musicales, ¿no? Muchos críticos musicales, y en este caso, en relación al trabajo de dibujar la música, la rescató el querido amigo Enrique Romero, un colombiano, le llamaban el molestoso, y era como el más intelectual de los rumberos y el más rumbero de los intelectuales. Y él utilizaba esa frase. Yo por el lado arquitectónico estoy bastante de acuerdo con esa frase, es decir, defiendo como la disciplina, la cosa formal de cada disciplina artística. Pero en mi manera de ver el dibujo, pensándolo siempre como una acción directa, no tanto el dibujo después, sino en la acción de dibujar, creo que tiene que ver con el tiempo, con la danza, con el movimiento, y de ahí a la música. Y, digamos, siempre he tenido un vínculo muy, muy fuerte con la música y con el dibujo también. Yo siempre dibujaba de pequeño y mi madre siempre se dedicó a la música. Entonces yo siempre dibujé en contextos musicales. No siempre la música, pero cada vez más. Pedro, ¿cómo realizas esas crónicas gráficas? ¿Las haces en directo? ¿Vas a visitar a tus amigos músicos? Como veíamos en el vídeo. Claro, yo lo que hago es que voy siempre con un cuaderno a todos lados, un cuaderno pequeñito que es así como muy democrático, ¿no? Todo el mundo puede tener un cuaderno y un lápiz y dibujar donde sea, ¿no? Desde esa postura como que le llaman el cuadernismo, que está muy desarrollada en los viajes, pero también en los diarios íntimos. En los contextos de música empecé a dibujar. Yo trabajo en la Fundación, en la Casa América Cataluña, programando música, y en los ensayos, en las pruebas de sonido y en los propios conciertos empecé a dibujar cada vez más. A veces los músicos me preguntaban al final, ¿qué estabas haciendo? ¿Estabas distraído? No sé, Diego Esquisi, Santiago Segret, los primeros me dijeron, ¿pero qué hacías? Estábamos tocando y tú ahí repasando no sé qué. Entonces ahí es como les muestro. Entonces, bueno, a partir de ese asombro han salido estas crónicas, ¿no? La música que entra. Tendría que, si fuera un día normal, sí, tendría que ir a buscar a mis hijas hasta la escuela, pero hoy no es un día normal, están de campamento. Bueno, menos mal. Cuéntanos, tu estilo como dibujante es muy personal, utilizas una sola línea casi en todo el dibujo. ¿Cómo funciona eso? Sí, hay un trazo continuo. Recuerdo un dibujante, bueno, está Saúl Steiner, ¿no? Que es un referente del dibujo, arquitecto también. Entonces hay un trazo que podría ser como un rotulador de viviendas o de planos, ¿no? Esta idea del plano y la línea continua la fui desarrollando cada vez más en el formato cuaderno, y a mí me gusta porque es como de manera clara acompañar el devenir, ¿no? La duración de la música, de los distintos ritmos que se pueden dar, de las cadencias. No es una sola línea, pero sí que hay un montón de continuidades y después todas las figuras cierran sobre sí mismas, ¿no? Esos libros que publicas no se pueden escuchar, desgraciadamente. Hay referencias musicales, puede la gente a través de las redes sociales buscar la música que tú habías dibujado. Sí, yo fantaseando pienso que un formato lindo sería un formato electrónico, que uno pudiera ir pasando las páginas y conforme pasa suena lo que está ahí dibujado. Es decir, los elementos estarían y no debe ser muy complejo, pero bueno, todavía no llegaba. En el fondo, Pedro Struckel, eres un periodista gráfico, ¿no? O sonoro al mismo tiempo, no sé, ¿cómo podrías definirte? Sí, a ver, yo el periodismo no lo conozco para nada como formación. Tengo muchos amigos periodistas a los que respeto y a los que admiro, y me gustan mucho los que trabajan tanto la parte formal musical como la parte del contexto, ¿no? El fenómeno casi social de la música, en donde da igual a qué suene, pero sabemos lo que está pasando. Y eso a mí también me gusta hacerlo visualmente, ¿no? Dibujar un concierto desde el viaje en metro hacia allí, con los pasajeros, con la llegada, ¿no? Un poco los entornos más allá del concierto. El concierto no deja de ser como un cajón que nos hemos convencido que la música es eso, y la música es mucho más, ¿no? Antes y después del concierto. Con el confinamiento y la suspensión de muchos conciertos te estás quedando sin materia prima, ¿no?, para tu trabajo.
La verdad es que sí, yo suelo trabajar con un cuaderno de estos de 60 páginas cada mes, venía con ese ritmo y ha bajado muchísimo. He hecho algunas cosas a distancia, por ejemplo, no sé, debates, recuerdo un debate que se había hecho sobre música en Colombia con gente en distintos lados, con el mismo periodista, con Beto Arcos, hicimos varias sesiones con diálogos con músicos y dibujándolos en las ventanitas del Zoom, ¿no? Entonces era un poco adaptarnos al formato, pero sí, no es el concierto directo. No es lo mismo, ¿no? Hablando de periodismo musical, eso es lo que haces en tu programa Radio Pájaros, en Radio Libre de Barcelona, que cumple precisamente su programa número 100. Radio Pájaros, músicas que cantan, músicas que vuelan, músicas que migran. La vuelta. Cuéntanos, ¿cómo nace Radio Pájaros y qué es? Sí, bueno, Radio Pájaros surgió como la voluntad de vincular a los músicos entre sí, los músicos, primero pensando en América Latina, pero es también Iberoamérica, ¿no? Y ha habido alguna migración, hablando de pájaros, de Occitania también y del otro lado del Mediterráneo, ¿no? Que al final se conecta. Y la idea primera fue vincular los propios músicos. Es decir, no podía yo creer que hubiera músicos colombianos que no se conocieran con músicos venezolanos, estando tan cerca, y fueran a conocerse no sé, en un festival en Canarias o cosas así, que sucede porque los cajones a veces son demasiado estancos, ¿no? Y esa fue la primera voluntad. Después de ahí, la idea fue, bueno, a partir de un programa de radio podemos difundir esta música, quizás sin comentarla demasiado, pero haciendo de la música la crítica musical, es decir, cada uno de los programas lo que hace es juntar dos discos distintos, de músicos o de lugares diferentes, y combinar una canción de cada uno. De esa manera resuenan distinto, ¿no? Yo digo, es como ir por una avenida y en cada esquina cruzar de acera, y eso hace que, aunque vayas hacia una misma dirección, la perspectiva cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces, combinar tanto músicas tradicionales como música contemporánea también, en ese contraste. Entonces, cada programa, que es un programa semanal, juega a proponer un contraste distinto. En esos 100 programas que has realizado, Pedro, ¿hay alguno de los músicos que te ha marcado especialmente? Ya sé que deben ser como tus hijos, todos, pero ¿podrías destacar algunos? Hay un montón. Yo estaba ahora haciendo un repaso porque es algo tan, no sé, es una familia gigantesca. Por ejemplo, recuerdo aquí uno de Carol Panesi, una violinista de Brasil, de la familia de Hermeto Pascoal, ¿no? En donde lo tradicional y lo moderno no están separados. Hay un programa, el 51, se llama Bugambilia, y está la música de Carol con la música de un dúo paraguayo de guitarras que se llama Che Valle, que quiere decir mi valle. Bueno, no están tan lejos geográficamente, ellos de hecho ya se conocían, y fue hacerlos sonar juntos, ¿no? A veces suceden cosas así, hay otros programas en donde no se conocen, ¿no? En música de pandero de la península ibérica con música de percusión de la música afroperuana, por ejemplo. Me gusta jugar a veces con un músico más conocido y otro menos, y eso también ayuda a que los públicos, si es que existe ese término tan extraño, se amplíen o se crucen, ¿no? Pedro, para un ilustrador como tú, amante de la música, que conoces a tantos músicos, era inevitable que ilustrases discos. He visto que has ilustrado varios discos, incluso uno de Alexis Cárdenas, querido violinista que ha estado aquí con nosotros. Bueno, sí, Alexis, ese disco, ese dibujo de ese disco que hizo junto con Lucas Saboya, un tiplista colombiano que estuvo viviendo aquí en Barcelona un tiempo, fue hecho durante el concierto que hicieron en Barcelona, que curiosamente fue el examen de grado de la maestría que estaba estudiando Lucas aquí. Es decir, en Barcelona tuvimos la oportunidad de que viniera Alexis a presentar en un examen de un amigo suyo, y ahí fuimos, no éramos muchos, pero unos cuantos sabíamos que eso era un conciertazo, y fuimos a disfrutarlo, y bueno, fue una maravilla, que por suerte se quedó para el disco que hicieron después a dúo, ¿no?
Fantástico. En fin, muchísimas gracias, Pedro Strugel. Muchas felicidades por esos 100 pájaros radiofónicos. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng, quien se ha ocupado hoy de la realización visual y sonora del programa, y musical también, porque estamos en el ambiente musical. Y, sobre todo, dar también las gracias a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en México seguramente también, gracias a una televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita un día más para nuestro confinado de Radio Francia Internacional.